Muy buenas noches, yo soy Alonso Escobar, gracias por atender la invitación a la teleconferencia en la noche de hoy. Hoy estamos con los participantes del diplomado en Derechos Sexuales y Reproductivos IVE, un diplomado ofrecido gracias al Ministerio de Salud y Protección Social y a la UNFA, a la Agencia de las Naciones Unidas, bajo el convenio 036. En la noche de hoy tenemos el tema asesoría pre y post IVE. Nuestra invitada experta en la noche de hoy es la psicóloga Gloria María Soto Marín. Ella va a estar explicándoles el tema durante 40-45 minutos. Si usted tiene alguna duda sobre el tema, por favor apúntela, porque luego de la explicación entramos a 15 minutos de preguntas, donde la doctora Gloria María Soto tratará de dar explicación a todas y cada una de ellas. Finalizadas las preguntas, vamos a compartir con ustedes en el área de chat un enlace para que por favor registren su participación. No vamos a utilizar la cámara, tampoco vamos a utilizar el audio por parte de ustedes. Esto es con el fin de optimizar el tiempo de la teleconferencia. Sean todos bienvenidos. Entonces los dejo con Gloria María Soto Marín. Muchas gracias. Gloria, bienvenida. Gracias, Alonso, por la presentación y por la bienvenida, y a ustedes también por la participación en la conferencia y por la participación también en el diplomado. Ya hemos tenido la oportunidad de participar entonces en varias fases presenciales. La primera fase presencial que tuvimos la tuvimos en Villavicencio, donde ya terminamos todo el tema de la capacitación presencial. Iniciamos este fin de semana pasado la capacitación entonces en Bucaramanga y el lunes, martes terminaríamos entonces la primera fase presencial. Sería muy importante, además les quiero recordar a todos que es muy importante que todos estén al día de la fase presencial con resolver los quiz. Hay algunos cuestionarios que también les quiero aclarar que están cerrados. ¿Por qué? Porque ya fue el plazo de hacerlo, porque era el pretest y algunos casos clínicos también que se van a montar esta semana. También se va a hacer un foro. El foro no lo podemos dejar abierto todo el tiempo. Es un foro para que ustedes lo contesten vamos a darle un plazo de 8 o 6 días para que lo puedan registrar, pero es importante que estén a la orden del día con toda la parte de la plataforma. Este diplomado, a excepción de otros que ya habíamos hecho, dejamos abiertas todas las teleconferencias y todos los quiz para que ustedes, que sabemos que son tan ocupados en el tema de, pues como los turnos y las cosas que hacen, lo puedan resolver en un momento determinado, ¿cierto? Entonces es muy importante contarles que fue una solicitud que nos hicieron desde el ministerio, que les dejáramos pues como toda esta parte abierta para que ustedes lo pudieran resolver. Entonces ya con estas claridades me gustaría mucho aclarárselas para que pues tengamos todo como a la orden del día, porque aunque la calificación más alta y todo lo que depende de la parte presencial, pero todo cuenta. Entonces quiero invitarlos, ya les he puesto algunos correos, ya les he puesto algunos mensajitos también con la niña que nos colabora en la parte de la asistencia, que pues como recordarles lo del cronograma. Recuerden que el cronograma nosotros no lo hemos modificado, el cronograma lo estamos cumpliendo a la orden del día, para que entonces todos tengamos toda esta parte pues también, antes de asistir a la fase presencial. ¿Listo? Entonces, dando continuidad como a todo el trabajo que hemos venido haciendo de la parte del diplomado, vamos a continuar entonces con esta presentación. También les había hablado la vez pasada sobre la parte de los primeros auxilios psicológicos, que me parece que es fundamental que lo tengan claro porque hace parte de todo el bloque del componente psicológico, y hoy vamos a ver cómo qué debemos hacer en la asesoría pre y post-IVE. No lo hacemos solo los psicólogos, el personal entrenado, todos ustedes que van a quedar certificados en el tema de
pues de salud sexual y reproductiva y en el tema de la interrupción voluntaria del embarazo pueden prestar la asesoría. La idea es que ustedes bajen la información que tienen en los lugares donde están trabajando, porque ya como lo pudieron haber oído de boca de Diana Molina, la otra psicóloga, pues es importante todo el tema del componente de salud sexual y reproductiva como un derecho que tienen las mujeres entonces a poder acceder al tema de la interrupción voluntaria del embarazo. Volvemos y les repito nuevamente sobre las 3 causales por las cuales las mujeres pueden acceder, y en el tema de asesoría sí que lo tendríamos que tener muy claro. Recordemos que es una opción, es una decisión de las mujeres si optan o no optan por el tema de la interrupción. Pero hay casos puntuales donde la asesoría que se da debe ser enfocada a que la mujer tome la decisión más oportuna y la que ella realmente desee para el tema. Frente a las 3 causales de la sentencia, yo creo que todos los tenemos claros, pero volvamos a repetir. Colombia no tiene una despenalización total del aborto. Colombia tiene 3 causales por las cuales una persona no incurre en delito del aborto cuando con la voluntad y la decisión de la mujer accede a una interrupción voluntaria del embarazo. Entonces, la primera causal es cuando la continuación del embarazo constituye peligro para la vida o salud de la mujer, certificado por un médico. Lo vamos a ver en varias partecitas de la presentación, porque es muy importante que quede claro, no es la decisión del médico, no es el médico quien determina, pero sí debe estar certificado por él a la hora de que la mujer pueda acceder entonces al tema de la interrupción voluntaria. Cuando existe una grave malformación del feto que haga inviable la vida, los ginecólogos tienen claro y los médicos tienen claro cuál es la inviabilidad fetal, y ellos determinarán entonces cuál sería esa inviabilidad. Hay circunstancias clínicas que determinan esa inviabilidad, y esa causal entonces también tendría que estar certificada por un médico. Y la tercer causal es cuando el embarazo sea resultado de una conducta debidamente denunciada, constitutiva o producto de un acceso carnal o acto sexual sin consentimiento abusivo o de inseminación artificial o transferencia de óvulos fecundados no consentidos. Nosotros no conozco en nuestro departamento por lo menos ningún caso de transferencia de óvulos fecundados no consentidos, pero en otros países sí ha pasado, y por ende entonces las jurisprudencias que salen de la Corte pues también salen teniendo en cuenta algunas causales de otros países. O de incesto, esta debe estar mediada por una denuncia. Entonces es importante también mirar que mediado por la denuncia se hace. En menores de edad ahorita vamos a ver que se convierte en un mero formalismo el poner la denuncia, pero para que lo tengan claro por ahora. Vamos a mirar entonces qué requisitos se requieren para que se pueda acceder. Entonces, el servicio de la IVE debe prestarse de manera oportuna y sin ningún tipo de dilación, demora o barreras innecesarias. La experiencia que hemos tenido en la parte de capacitación y asistencia a todo el personal de salud, ahora en Colombia, en el departamento de Antioquia y en Medellín, nos hemos dado cuenta que el desconocimiento de la norma, los prejuicios que se tiene como profesionales, los conceptos que yo tenga de si me gusta o no me gusta, si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, si comparto o no comparto la sentencia, es de la misma manera como presento hago que las mujeres accedan o no accedan. Yo no puedo hacerlo desde ese punto de vista. Yo no puedo anteponer mis prejuicios, no puedo anteponer mi deseo, no puedo anteponer mi situación, ningún profesional de salud. Entonces, es sin ningún tipo de dilación. Yo no puedo empezar a poner a la mujer yendo a un comité médico, a un comité médico, a un comité de profesionales especialistas. Hay que tener claro una cosa, que frente a la inviabilidad
o a la malformación del feto, habrá que hacer algunos exámenes que nos determinen cuál es el tipo de la malformación, y eso es permitido, pero que eso no se convierta en un proceso de dilación para obtener que la mujer avance en el proceso y no acceda a la situación. Una cosa son los exámenes que se requieren para poder prestar la atención, y otra cosa muy distinta es que yo empiece a dilatar esa atención para que la mujer no acceda entonces al tema de la interrupción voluntaria del embarazo. Entonces, barreras y demoras innecesarias, las barreras son humanas. Créanme que en todo el recorrido que hemos venido haciendo, las barreras son los profesionales que no acceden, los profesionales que no están de acuerdo, y no puede ser ese un tipo de barrera. A la jurisprudencia y a la corte, nosotros no le podemos sustentar que no estamos de acuerdo con la sentencia. Es un derecho el cual las mujeres tienen adquirido y por ende pueden acceder entonces a ese tema. Nadie puede crear o exigir unos requisitos distintos a los que ya están establecidos por la Corte, ¿cierto? En la sentencia según cada causal. Causal inviabilidad, la debe dar, el certificado lo debe dar un médico. La segunda causal entonces sería por la parte de riesgo, también lo debe dar un médico. Y la tercera causal entonces sería el tema de la denuncia, mediado por la denuncia. Ni comités médicos, ni comités institucionales, ni consultarle al director jurídico, ni ninguna otra situación, porque eso se convertiría en un proceso de dilación y poner un requisito diferente al que ya está constituido para poderlo hacer. Las dos causales entonces ahí están. El requerimiento, el único requisito que se requiere es el certificado del médico para la causal 1 y 2, y para la causal 3 entonces se requiere la presentación de la denuncia. ¿Qué pasa con las menores de 14 años? La denuncia o el certificado de la denuncia en menores de 14 años se convierte en un mero formalismo. ¿Por qué? Porque nuestra legislación dice que ninguna menor de 14 años puede consentir una relación sexual y se tipifica como un abuso sexual. Por ende, entonces, además ratificado por las sentencias de 388 del 2009, se convertiría en un mero formalismo. Y ella, esa menor, puede decidir y consentir entonces si se va a hacer una interrupción voluntaria del embarazo. Entonces, tener claro esos requisitos que hay, que son los únicos y que no habría que tener en cuenta ningún otro distinto. Vamos a mirar entonces qué es la asesoría y yo qué tengo que tener claro para hacer una asesoría en el tema de pre y post IVI. Fundamental entonces que la asesoría esté dirigida a contener, lo que buscamos es esa contención de esa mujer y brindarle también la información sobre la opción posibles y disponibles que tenemos en ese momento. Hay lugares donde no se podrá hacer una interrupción voluntaria del embarazo porque se necesita un lugar de tercer nivel, una anencefalia, una preeclampsia severa, etcétera, etcétera. En eso tendríamos que tener claro que no podemos hacerlo en un primer nivel. Entonces es mirar sobre la opción posible y disponible que sí tiene y buscar lo más pronto posible una remisión de esa paciente para poder que la puedan atender en otro lugar, ¿cierto? Por eso esta capacitación que se está haciendo en nuestros primeros departamentos priorizados, y es que los profesionales en primer nivel puedan acceder al manejo de una MEO, al manejo de unos procedimientos para que la mujer pueda tener a la mano esa posibilidad en un momento determinado. Cuando la situación es de tercer nivel, ustedes saben que lo tenemos que remitir a otro segundo o a un tercer nivel en todos los casos clínicos, no solamente en el tema de interrupción voluntaria del embarazo. Otro de los requisitos que hay que tener claros en el tema de la asesoría es acompañar y respetar la decisión de la mujer. Hay dos cosas claras. Tanto la persona que es objetora como la que no es objetora no se deben dar asesorías. El que es objetor, encaminada a lo pecaminoso, no lo haga, eso es un pecado mortal, usted se va a condenar. Como al que no es objetor, encaminado así tranquila, todo bien, hágalo. No. No podemos dar ese tipo de asesoría. El acompañamiento es respetar su decisión y darle las opciones con una información certera,
clara, confiable, para que la mujer pueda tomar la decisión en el momento adecuado. Si no estamos de acuerdo, pues tampoco nos pide la sentencia y la Corte que no hagamos entonces una asesoría, porque daríamos una asesoría, lo que llamamos asesoría viciada. Dar una asesoría viciada es una asesoría encaminada al no o encaminada al sí. Otro paso entonces sería el proceso de asesorar debe ser continuo. Debemos dar un acompañamiento de ese proceso a la mujer antes de hacer la interrupción voluntaria del embarazo, acompañarla en el procedimiento médico, que el médico le dará la información de cuál es el procedimiento a seguir, cuál es la mejor procedimiento que va a hacer de acuerdo a su edad gestacional, cuál es el método elegible según la guía técnica de la Organización Mundial de la Salud. Se hace también ese acompañamiento en el proceso, se hace un acompañamiento post-IVE de su proceso, del método de regulación de la fecundidad al que ella quiere adherirse, debe ser de alta adherencia, en el proceso psicológico ella cómo se siente, y haríamos un proceso de remisión en el momento que lo consideremos necesario. Igual que se hace el procedimiento médico, se hace también el acompañamiento post-médico cuando termine. Entonces, el proceso de la asesoría debe ser continuo hasta que la mujer inicia con el proceso de la decisión, de tomar la decisión de hacerse la interrupción voluntaria del embarazo, como hasta que termina o más. Y si no tenemos en ese momento la posibilidad, hacemos una derivación a un profesional para que haga la atención. ¿Cuándo y de qué manera iniciamos el proceso de asesoría? El proceso de asesoría se inicia cuando se busca el contacto con el servicio de salud, hasta que se resuelve la situación de la IVE. La sentencia nos habla de que tenemos 5 días para resolver el caso. En algunas situaciones, por ejemplo, de una malformación que hay que hacer exámenes, se podrá extender un poquito más. Por eso les decía ahorita, en la medida en que no seamos obstaculizadores de ese proceso, sino en la medida en que estemos facilitando que la mujer lo resuelva, que le estemos haciendo exámenes para poder acceder, eso no es una dilación. Entonces, iniciamos el proceso cuando ella busca la asesoría y lo finalizamos cuando a la mujer se le resuelve entonces la situación de poder decidir si opta o no opta por la IVE o decidió. Todos los servicios deben disponer de personal capacitado para prestar la asesoría. Les dije inicialmente que no solo los psicólogos prestamos la asesoría, hay profesionales también del área de trabajo social, auxiliares, no sé, que tengan esa formación en el contexto de salud sexual y reproductiva, con énfasis en IVE, con énfasis en el tema de violencias, y podrán prestar entonces la capacitación. Recordemos que es voluntad de la mujer si recibe o no recibe la asesoría. Cuando nos encontramos una mujer que tiene la claridad, que tiene la decisión y que no tiene ningún inconveniente frente a su proceso y se le oferta el derecho a que se le haga la asesoría y dice no quiero, no podemos forzarla, así sea menor de edad. La asesoría se la damos a las mujeres que tienen alguna dificultad o que quieren conocer, se les oferta a todas, pero es una decisión de ellas a la que hay. ¿Con quién hacemos un énfasis? Con las mujeres que están en situación de crisis, con las mujeres que han sido abusadas sexualmente, cuando las mujeres tienen muchas dudas frente al procedimiento, cuando tienen muchos temores frente a lo que quieren hacer de lo médico, lo psicológico, etcétera, etcétera. Con ellas haremos un énfasis importante en el manejo entonces del proceso de asesoría para que ellas puedan tomar la decisión más acertada frente a lo que están viviendo en ese momento. Recuerden que asesorar a una mujer para que tome la decisión de una interrupción voluntaria del embarazo es una decisión de vida la que ella hace. Por eso se pide que las personas que son objetoras no deben dar la asesoría. El personal que brinde el asesoramiento debe ser consciente de que la mujer puede haber estado sometida en algunas situaciones de coerción o violencia, cuando la mujer ha sido presionada, cuando ha sido producto del conflicto armado, cuando la violencia sexual o el embarazo es producto de una violencia sexual de una persona conocida. Entonces ese espacio debe ser un espacio para que la mujer pueda compartir y reflexionar sobre esas experiencias, pero también en la toma de una decisión más oportuna. Yo siempre he dicho en muchos espacios que la asesoría y el acompañamiento debe ser humanizado y además sin revictimización,
para llegar a la atención diferencial. No es lo mismo atender a una menor de edad, no es lo mismo darle una asesoría a una menor que a una persona en situación de discapacidad, que a una mujer que tiene una decisión clara, a una persona que tiene una relación y que quiere continuar con su relación, pero esa situación del embarazo le genera situaciones difíciles porque fue producto de una violencia, etcétera, etcétera. Tenemos un panorama inmenso frente a un proceso de asesoría. Por eso es fundamental tener claro qué tipo de asesoría se va a dar, cuál es la causal por la cual va a ser esa interrupción, cuál fue el procedimiento por el que llegó, darle toda la información para tener claro qué tipo de asesoría le vamos a dar a esa mujer. Es la manera más fácil. O sea, si atiendo con humanización, no revictimizo, puedo llegar a una atención diferencial. Diferencial es que cada persona reciba la atención que necesita en el momento oportuno. La IVE no es solo el hecho puntual de la interrupción voluntaria del embarazo, no es ese deseo puntual de hacer la interrupción voluntaria del embarazo, sino que también son las circunstancias que rodean a esa mujer para tomar la decisión. Hablábamos ahorita aparte de eso, estoy casada, no estoy casada, fui violada, no fui violada, lo deseaba, pero voy a tener un feto con una anencefalia y él no va a vivir fuera del útero, yo lo deseaba, pero la preeclampsia, si no me desembarazo en este momento, me voy a morir, tengo más hijos pequeños, entonces ¿qué hago? Puedo arriesgar mi propia vida, etcétera. O sea, no es solamente el tema puntual, hay que mirar un contexto, una familia, una cultura, dónde está inmersa esa mujer, cuál es el procedimiento que ella va a querer acceder para poder realizarlo. O sea, es ofrecer toda la información para que accedan a unas alternativas seguras, de calidad, respetuosas sobre todo, solidarias y en cumplimiento de los derechos humanos. Los derechos humanos son derechos adquiridos, no son derechos que nosotros nos llegaron por regalo, son derechos adquiridos y en eso debemos ser muy respetuosos los profesionales de salud en el momento en que decimos si cumplimos o no cumplimos con un derecho, porque la opción a ese derecho es netamente personal. ¿Con qué debemos contar? Debemos contar, la asesoría debe contar con un consentimiento y práctica en el acompañamiento, así como los profesionales que dan la asesoría para la prueba, el consentimiento informado de VIH, pre y post, así como los profesionales que dan la asesoría a la hora de prestar una asistencia en el tema de violencias. Debemos tener práctica en la parte del acompañamiento y si no desarrollarlas, aprender, formarnos, qué es el acompañamiento, qué herramientas debe tener. En los primeros auxilios psicológicos hay parte de todo este componente que se les di frente a los conocimientos y prácticas en la parte del acompañamiento. Debemos tener la habilidad para entablar una comunicación cordial. Ni la lejanía ni la cercanía, la prudencia, la neutralidad, la información científica, certera, veraz, es la que nos hace que nosotros tengamos la posibilidad de entablar una comunicación cordial con esa persona. El conocer, saber cuál es la ruta, cómo puede acceder una persona a ella, etcétera. El conocimiento de las causales para acceder a los servicios de salud en Colombia. Cuando revisamos algunos países que tienen despenalización del aborto, de México hasta Argentina, tenemos que tener claro en nosotros, en nuestra normatividad, cómo estamos. Habrán otros países que tienen despenalización del aborto a petición, Colombia no lo tiene dentro de esas tres causales. ¿Y cómo las mujeres pueden acceder dentro de esas tres causales entonces, acceder a una interrupción voluntaria del embarazo? Fundamental tener en cuenta dos cosas, información objetiva y de opción. La opción es la neutralidad con la que yo le informe a la persona la asesoría que le voy a dar para que tome la decisión que es. Información objetiva es decirle, frente a una anencefalia no va a haber probabilidad de que ese feto pueda respirar después de que nazca, no hay posibilidades. Frente a una preeclampsia no hay posibilidad de que usted muera si no nos desembarazamos. No es darles alternativas y posibilidades que son como traídas de los cabellos, porque las mujeres van a asumir una situación de riesgo frente a su vida y pues obviamente la idea no es que las mujeres corran el riesgo cuando se da una información objetiva y veraz. Contar con el acompañamiento de una persona representativa para ella cuando ella lo solicite.
Si tiene una red social de apoyo, si tiene una persona que esté ahí, lo puede hacer. Muchas acceden a que haya alguien en el acompañamiento, lo podemos permitir. Otras mujeres no lo hacen. Siempre, mire, tengamos claro el contexto de salud sexual y reproductiva. Respeto por la decisión, respeto por qué opta y respeto por el proceso que ella va a vivir. Conocimiento de los servicios de salud y proveedores que garanticen una atención segura. Entonces es el nivel de atención en el momento en el que lo tengo que dar, a dónde la tengo que remitir y a dónde tengo que enviar esa mujer entonces para remitirla, y acordémonos que es nuestra paciente hasta que la entreguemos al otro servicio de salud, ¿cierto? Ese es el proceso que hay que hacer. No es que la enviemos para que la atiendan, es mi responsabilidad como prestador de servicio de salud entregarla al otro servicio. Igual, otra vez, la información veraz y científica y enfocada a las necesidades de la mujer. La asesoría la debemos dar enfocada a la necesidad que ella tiene y no enfocada al prejuicio o al moralismo que nosotros como profesionales tengamos en el tema. Es importante también dejar claro que solo se debe dejar constancia en la historia clínica los datos que resulten relevantes para la historia médica de la mujer. No contemos historias innecesarias, ni hagamos procesos de revictimización, ni le contemos historias más graves que otra paciente vivió la semana pasada, la semana antepasada. No, la mujer necesita la resolución de su situación puntual. Entonces dejaríamos registrado el procedimiento. Obviamente hay que dejarlo claro, lo tenemos registrado, algunos instrumentos que hemos venido construyendo en el tema de interrupción voluntaria del embarazo. Si es una víctima de violencia sexual, es obvio que tenemos que dejar registrado todo el proceso del protocolo de atención, de acuerdo a si es un caso inmediato o es un caso de sospecha, eso también lo dejaríamos registrado. Lo que quiero decir es no poner juicios ni prejuicios ni juicios de valor en la historia clínica, porque cuando hicimos la vigilancia epidemiológica del evento de interrupción voluntaria del embarazo para Medellín, nos encontramos cosas como estas. Es irrelevante algunas cosas y algunos prejuicios que se ponen en la historia clínica que para la mujer no tienen ninguna significación, ni para el proceso tampoco. El procedimiento, debemos informar sobre los requisitos que exige la sentencia. ¿Cuáles son los requisitos? Ya los vimos anteriormente. Requisito de consentimiento médico en las dos causales, el otro requisito es la denuncia, y que en menores de edad se convierte en un mero formalismo, no tenemos que decirle nada más. Informar de las ventajas de realizar una interrupción voluntaria del embarazo en determinados plazos sin presionarla para que tome la decisión. No es lo mismo darle una asesoría a una mujer que tiene una edad gestacional de 4 semanas que darle una asesoría de una edad gestacional a una mujer que tiene 33 semanas. Son dos procesos distintos. ¿Cómo lo vamos a decir? ¿Qué le vamos a hablar? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Cuáles son los tiempos que ella necesita? Otra cosa, no es lo mismo dar una asesoría puntual a una mujer que tiene una edad gestacional de 4 semanas y está indecisa, que la que tiene 4 y está completamente definida. Una mujer que está indecisa, que tiene dudas, que está en situación de crisis, que no sabe qué decisión tomar, lo puede pensar. No le estoy objetando, no le estoy obstaculizando ese proceso. Piénselo, tome la decisión que quiera, está a tiempo. A diferencia de una mujer con una preeclampsia severa, que o desembarazamos o la mujer se muere, ¿cierto? Las asesorías que se dan y los procedimientos que hacemos para esa asesoría son completamente diferentes. Lo tercero entonces sería explorar si la mujer se encuentra bajo presión de su pareja o algún miembro de la familia o entorno cercano. Nosotros somos un país en conflicto, aunque no reconocido abiertamente por nuestros entes nacionales, pero somos una situación de conflicto. En nuestras comunas, en nuestro territorio vivimos situaciones sociales muy difíciles, entonces hay que indagar sobre eso. Y si la razón por la cual que opta por la interrupción se encuentra fundada en esta información errónea o inadecuada, si es que puede acceder de cualquier manera, si a cualquier momento. En ese sentido es importante considerar que a las mujeres que requieren el aborto en los casos permitidos por la ley, por riesgo para la vida o la salud, les hacemos énfasis entonces a ellas de decirles, mire, puede que usted esté presionada, no quiera, eso no cumple, usted no está dentro de la causal, pues obviamente si no está dentro de las causales, o si está dentro de los causales, hacer toda la información necesaria con ella y también con su entorno en el momento que lo necesitemos. Hay mujeres que nos ha tocado entonces desplazarlas a otro departamento, a otra ciudad, buscar una red en otro lugar para que la puedan proteger, etcétera. O sea, es tener claro esos
esos parámetros para saber entonces el tipo de asesoría que se da. Requisitos, hablábamos de los anteriores requisitos, estos son todos los requisitos que pide el protocolo de atención al tema de la interrupción voluntaria y de violencias sexuales. Debe ser en un espacio confidencial, se debe tratar a la mujer con respeto, información breve y concreta frente a ese tema que se le va a dar, transmitir confianza y plena aceptación de ese proceso. No es necesario interrogar a la víctima sobre los hechos para que ella pueda acceder o no al tema de la interrupción. No necesitamos nosotros, prestadores de salud, conocer qué hechos fueron y cómo fueron para poderle dar la asesoría. Eso no es un requisito para la asesoría pre y post. Simplemente conocemos el episodio, no pedimos ninguna explicación distinta. Fundamental explicarle los pasos que se van a seguir, o sea, a dónde se sigue, qué es lo que va a pasar en ese proceso para que ella tenga claro el panorama que se abre, en el tema de la interrupción voluntaria del embarazo es amplio, es grande, y máxime si es una causal violencias. Entonces explíquele los pasos a seguir, que hay un proceso de judicialización, que hay unas medidas de protección cuando son menores, etcétera, etcétera. Si es una persona en situación de discapacidad, una persona en procesos de interdicción, tenemos que tener todo ese panorama claro para saber cómo vamos a dar la asesoría. Informarle que tiene derecho a tomar su propia decisión y que es la decisión de ella, no es la decisión de nosotros. Ojo con eso. A veces todos hemos recibido, creo que la pregunta, doctor o doctora, ¿usted qué haría? No es nuestro problema, no le vamos a resolver nosotros. Es la mujer, frente a su causada, frente a su decisión, la que va a tomar entonces la opción. Explicar si ha recibido, explorar si ha recibido ayuda para continuar, a dónde vamos y obviamente evitar la revictimización. Eso es la priorización que tenemos en este momento, como les decía yo ahorita. Evitar la revictimización, atención humanizada para llegar entonces a la atención diferencial. Tener en cuenta entonces si la mujer se encuentra bajo presión de pareja, ya les había dicho, me devolví, perdón, vamos para otro lado. Si se dispone de distintos métodos de la interrupción del embarazo, los profesionales deben estar capacitados para dar a la mujer una información clara sobre cuáles son los más apropiados en relación con la edad gestacional, con la condición médica de la mujer y con los potenciales factores de riesgo que corra. En la revisión que hicimos encontramos muchos procedimientos inadecuados y lo vamos a ver más adelante en el tema de cuál es el método elegible mejor y el elegible para poder hacer entonces la interrupción. Algunos factores que hay que tener en cuenta entonces sería la historia individual y familiar y social. No es lo mismo asesorar a una persona de una cultura que de otra, de un departamento que de otro. Dónde estamos, de una zona rural, si tiene lectoescritura, si no tiene lectoescritura, todos esos factores los debemos tener claros. Hay una parte cultural también que debemos mirar, algunas condiciones materiales y económicas, algunas condiciones también psíquicas de la mujer, si cuenta con una red social, que la apoye, quien no la apoye, si tiene pareja, si no tiene pareja, la edad de la mujer a la que estamos asesorando, si tiene una situación laboral y su condición social también es muy importante a la hora de poderlo hacer. ¿Qué propósito buscamos? Si es brindar que la mujer donde pueda plantar sus dudas y además recibir la información veraz, adecuada y completa. Eso es muy importante. No omitamos, por temor a que la persona sufra, no omitamos información, pero no seamos crudos ni crueles con la información que estemos dando. Esos dos aspectos son importantes. Dar una información veraz, oportuna, pero también adecuada a lo que la persona necesite. Tratar con respeto, credibilidad y comprensión. Debemos ser dolientes con esa mujer que está tomando esa decisión. No se deben imponer juicios de valor por parte de los profesionales de salud, lo que les decía. Sacamos por ahí una diapositiva de todos los prejuicios que nos encontramos y lo que le dicen a las mujeres sacados de las historias clínicas. Eso no se debe poner. La información se debe dar de forma simple, de acuerdo al contexto cultural de la mujer. Considerar situaciones de vulnerabilidad como personas en situación de discapacidad, tanto mental como física. Pues cuando encontramos una discapacidad leve a veces es fácil de manejar, pero cuando encontramos una discapacidad severa no es tan fácil el manejo.
Además, cuando encontramos que la víctima está siendo abusada y que el victimario es el que la lleva al control y para que le hagamos la interrupción, todos esos panoramas que se nos abren frente a población en situación de vulnerabilidad lo debemos tener claro. Población indígena, afortunadamente para nuestra jurisprudencia y para nuestras normas, priman los derechos constitucionales y los derechos de los niños por encima de la población indígena, que en otros países no es así, para Colombia sí, entonces eso es importante también tenerlo claro. Si son adolescentes, si son niñas víctimas de violencias, también requieren una atención más especializada. La asesoría que debe cubrir entonces procedimientos para la interrupción del embarazo, en qué consiste, cómo se puede sentir, qué ocurre durante, después del procedimiento, cuáles son las ventajas y las desventajas de cada uno del método elegible, si me va a dar dolor, si necesita anestesia, si no requiere, riesgos, si necesito hospitalización, el tiempo que me demoro en ese procedimiento, que esa información se la debe dar entonces el médico, o también debemos tener la información nosotros para eso, el retorno a la vida cotidiana, algunas indicaciones de seguimiento, signos de alarma que debe tener, que si le da fiebre, que si le da hemorragia, que cuánto tiempo debe consultar, que cuánto tiempo debe esperar, cuándo puedo retomar entonces nuevamente mi vida sexual, cómo manejo entonces el tema de la anticoncepción, cómo lo puedo hacer. Todo mujer que se hace una interrupción voluntaria del embarazo debe salir de la institución de salud que le prestó el servicio con un método de anticoncepción de alta adherencia. Eso está en la norma y se debe cumplir. Se debe ofrecer entonces asesoría de información con las opciones de la presencia de una persona significativa, ya lo habíamos hablado. En caso de sospecha, coerción o violencia, ¿qué se sugiere? ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo lo debemos manejar? Ofrecer una consejería a ella persona sola, de mediano y largo plazo, derivar entonces a un asesoramiento en la parte legal, buscar una medida de protección cuando es un menor de edad, que lo debemos hacer nosotros como sector salud. El IVE en el tema de violencias sexuales son dos panoramas muy difíciles, entonces se necesita un tratamiento particular, sensible, y se debe activar todos los niveles del sistema. El nivel de protección, el nivel de justicia y el nivel salud. Eso incluye también la atención física, derivación a otros profesionales. En muchos de los temas de violencias sexuales entonces nos toca buscar ayuda para la parte psiquiátrica, para la parte de ortopedia, neurología. Hacemos esa remisión y están incluidos en el protocolo, que lo vamos a ver en la parte presencial, las personas que no hemos tenido la oportunidad de trabajarlo. Incluye atención física, psicológica, anticoncepción, que ya se los había dado, profilaxis para ITS y VIH, y todo producto de una IVE que sea por un tema de violencias sexuales o de delitos sexuales debe llevar prueba de ADN al producto. Se debe rotular, embalar y entregar entonces a medicina legal. Y obviamente el método de regulación de fecundidad, que ya les había hablado, como el tema de la anticoncepción está repetido aquí, perdón. Todo procedimiento para IVE debe tener un consentimiento informado. ¿Cómo y de qué manera debemos dar un consentimiento informado? Existe el consentimiento de asesoría cualificada, que implica la participación de un grupo de apoyo interdisciplinario. También hay un consentimiento informado y persistente, que consiste en dar plazos a la persona para la toma de las decisiones que se los había hablado anteriormente, pero también existe un consentimiento informado, asistido y persistente, y es la participación activa del personal de salud, padres y la expresa voluntad del menor o de la menor cuando lo quiera. Yo resumo esta diapositiva del consentimiento informado en esto que está subrayado. Ojalá sea la expresión de una opción meditada, sólida y en su medida consciente. Por eso es tan importante la asesoría que le demos a la persona, la forma como le demos la asesoría, la calidad de la información que le demos, la veracidad de esa información, el no poner nuestro juicio, nuestro concepto frente a eso, para que la mujer pueda tomar la decisión que ella realmente quiera, y por eso debe ser una opción sólida y meditada y ojalá consciente. El protocolo de terminación de la gestación, de esto les va a hablar el doctor Londoño más como en la parte presencial, pero les quería contar esto para llegar a la diapositiva que sigue. Debe haber una entrevista clínica, una asesoría, una decisión informada por escrito, una historia clínica, exámenes de laboratorio, una evaluación de la edad gestacional, una asesoría de planificación elegible, el método
que se va a elegir, y en la etapa 2 y 3 entonces sería el método de misoprostol y a los 15 días, 7 o 15 días, hay una evaluación clínica que se hace. No a la dilatación y curetaje, no es el método elegible, no es el método de opción, no lo trae la guía. O sea, es costoso, se requiere hospitalización, se requiere anestesia general, etcétera, etcétera. Por eso el tema de la asesoría debe ser encaminada a que la persona tome la decisión más acertada, ojalá a la edad gestacional más bajita para poder llegar a eso. No es el método elegible, la cureta debe estar ya, debe salir, y en los procesos que nos encontramos todavía se sigue utilizando desafortunadamente mucho el método de dilatación y curetaje. La mayoría de los procedimientos farmacológicos y en su defecto una aspiración manual endouterina es el método elegible para el proceso. Si la mujer opta, entonces, ¿qué se hace? Ofrecer asesoría e información, en lo posible entrevistarla sola, sobre todo en el caso de violencias sexuales, producto de conflicto armado, para saber que no está siendo presionada para retractarse. Hay una derivación a la asesoría legal, informar sobre los requisitos, e importante que tome la decisión de acuerdo al tiempo más rápido. Ruta, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es la ruta que vamos a tener clara? 1. Copia de la denuncia de la Fiscalía, en su defecto si no hay Fiscalía, entonces la Policía Judicial o la Comisaría de Familia. Un consentimiento informado. ¿Cómo lo vamos a llenar ese consentimiento informado? Vamos a hablar de la parte de ese consentimiento informado, pues creo que ya Julia, de los que han tenido la parte presencial se los ha hablado, y si no también en la parte de presencial de violencias vamos a trabajar sobre el consentimiento. Atención psicosocial pre-IVE, que es toda esta parte que estamos hablando de la asesoría pre y post. Luego el procedimiento médico, atención post, que es todo este proceso que estamos haciendo. Acordémonos que dentro de la asesoría también hacemos parte del acompañamiento, el cuidado médico post-IVE y los servicios integrales en salud sexual y reproductiva, que nos pedirían que fuera entonces el proceso de la método de anticoncepción. Si no opta, la mujer realmente no opta por elegir el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, continúa con su embarazo, seguimiento y control médico e información sobre posible adopción. Es importante dar la asesoría, tanto si hay una viabilidad fetal, que damos también asesoría, información sobre la posible adopción, como en el tema si la mujer quiere terminar con su embarazo, también le podemos dar la información sobre posible adopción. Se hace también un consentimiento y eso tiene pues ya otro procedimiento frente al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Con esto terminamos el tema de la asesoría y el procedimiento que hacemos pre y post al tema de la interrupción voluntaria del embarazo. Espero haber sido puntual. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, abrimos entonces el espacio del chat para que ustedes nos escriban. Les recuerdo a todos los asistentes a la sala que después de esto Alonso nos va a poner un link para que registremos la asistencia, y mañana, pasado mañana, entonces va a estar colgada para la teleconferencia y el quiz para que ustedes lo resuelvan. Nos preguntan, nos hacen una pregunta y nos dice Natalia que en la menor de 14 años, entonces, si no se ha puesto la denuncia y solicita la IVE, ¿se realiza? Sí, menor de 14 años. Recordemos que la normatividad nos dice que menores de 14 años es un delito, está enmarcado dentro de los delitos sexuales y se puede hacer el procedimiento. Obvio que uno quiere salvaguardar la responsabilidad, entonces se llena un muy buen consentimiento, se hace una muy buena asesoría y con ese consentimiento se puede hacer el procedimiento si la menor lo decide. No es la familia, no es la tía, no es el abuelo, es la menor quien toma la decisión frente al tema de la interrupción voluntaria.
Lorena nos hace otra pregunta y dice, ¿en qué momento es mejor dar la asesoría, en el primer contacto con la mujer o en el segundo contacto? ¿Es más recomendable que sea realizada por un solo profesional o varios? ¿Es mejor que se realice un psicólogo o trabajadora social? ¿Hasta cuándo se realiza la asesoría posible? ¿Cuántos controles posteriores hacer? 1. La puede hacer cualquier profesional entrenado en el tema, que sepa manejar las asesorías. ¿Cuándo se debe realizar la asesoría? En el primer contacto que tenemos con la mujer. Es recomendable en el primer contacto de un solo profesional, pues porque vamos a empezar a revictimizar pasándola de profesional en profesional, volviéndole a contar la historia, devolviéndose en el proceso, y eso haría pues un proceso de revictimización. ¿Hasta cuándo se realiza la asesoría posible? Hasta que la mujer salga con un método de alta adherencia, ya no tenga ninguna duda y le podamos resolver el proceso. ¿Y cuántos controles posteriores? Pues recordemos que la atención psicosocial depende también, si la mujer lo requiere, de la entidad prestadora de servicio de salud, y se le remitiría entonces a la entidad prestadora de servicio de salud para que le dé las asesorías entonces en el tema de psicología cuando lo necesite más, requiera más servicios de los que ya hay. Nos hacen otra pregunta, tengo la duda de que con las menores de 14 años, ya que si ella decide una IVE pero su madre no quiere, ¿quién firma el consentimiento? La menor. La menor es quien decide ese consentimiento, no es la madre. Entonces, porque se considera, ya les había dicho, un abuso, y por tanto es la menor la quien puede decidir firmar. Hay un tema con los procesos de interdicción, a las personas que están en situación de discapacidad. Ahí debemos pedir el consentimiento de una medida de protección de los menores, que lo haría entonces el defensor o el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Nos hacen otra pregunta por acá que dice que existe un tiempo establecido para la toma de la decisión, es decir, desde la asesoría pre-IVE. No. Recordemos que la sentencia no tiene un límite de edad gestacional en Colombia para hacer la interrupción voluntaria del embarazo. ¿Qué buscamos? Que las mujeres a más temprana edad gestacional hagan el proceso, sí, pero si llega una mujer por muchas circunstancias a una edad gestacional avanzada, se puede realizar el procedimiento. Nos hacen otra pregunta y nos dicen, si la paciente cambia de opinión, o sea, si inicialmente se negó y posteriormente solicita la IVE, ya en un estado avanzado del embarazo, ¿cómo se comienza el proceso? Si ella toma la decisión más tarde, se realiza el procedimiento y ella tomará la decisión si recibe o no recibe la asesoría. Vuelvo y les digo, como la sentencia no tiene una edad gestacional, puede en un momento negarse y después puede acceder, si cumple con las 3 causales, y al contrario también. O sea, la mujer puede en un momento decidir si lo quiero hacer, pero lo puede pensar, decir yo lo pienso y decir no voy a hacer el procedimiento, está en todo su derecho. Recordemos que el procedimiento lo hacemos con la decisión de la mujer. Por acá nos hacen otra pregunta y es, aun cuando el artículo 14 de la Ley 23 de 1991 dice que todo menor de 14 años o personalmente incapaz requiere consentimiento del tutor, no hay problema si el tutor, después de realizarle el procedimiento a la menor, demanda a la institución basada en lo anterior. La Ley 1098 de 2006, el Protocolo de Atención a Víctimas de Violencias Sexuales, etcétera, etcétera, otra normatividad posterior a la ley, dice que, y la sentencia C355, que el consentimiento informado se convierte en un mero formalismo. Revisen la sentencia que les puse ahí en la presentación, la 388, la 209, muchas otras incluso están parte en
en toda la bibliografía que les dejó Juliet, habla de que el consentimiento informado en una menor la denuncia se convierte en un mero formalismo para poder hacer el procedimiento, y debe estar obviamente cumplir dentro de cumplir la causal y ser menor de 14 años. Eso es una cosa que es real, pero este artículo esta ley pues quedaría sin vigencia por la sentencia posterior al 2006 y además por el tema de la ley 1098 también. La sentencia es la que nos habla el tema de la IVE y nos tendríamos que basar en la sentencia y en algunas resoluciones nuevas que han salido, que son sentencias, perdón, ratificando entonces el tema de menores de edad. Quiero hacer una claridad con la pregunta anterior, y es que hay que tener claro que es una menor de edad que no esté en una situación de discapacidad, es una menor de edad que no esté en un proceso de interdicción, es que cumpla con la edad y que además si cumple con la edad, no está en ninguno de los procesos anteriores, no necesitaríamos entonces ni firma del tutor ni firma del Instituto Colombiano ni un defensor. Hay otra pregunta y dicen: lo referente a los delitos sexuales en menores donde no se ha levantado la respectiva denuncia, ¿se debe dar aviso a las autoridades o solo se hace una asesoría legal en cada caso? Recordemos que nosotros, sector salud, estamos en la obligación de activar protocolo de víctimas de atención integral a víctimas de violencias sexuales y reportar e informar al Civigila y a la Fiscalía. Entonces ese proceso lo hacemos nosotros. Y si la menor decide entonces hacer el tema de la interrupción voluntaria del embarazo, ya el procedimiento anterior. Bueno, muchas gracias a los asistentes. Les voy a... bueno, aquí hay otra pregunta. ¿Siempre se reporta a la Fiscalía o sirve solo el reporte al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en el caso de menores de edad? Como no sé de dónde eres, yo te respondo dos cosas. Nosotros en Antioquia tenemos el procedimiento, tenemos integrantes del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en el CAIPAS, en el Centro de Atención a Víctimas de Violencias Sexuales. Entonces, cuando haces el reporte a la Fiscalía en Antioquia, te quedaría de una vez incluido en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Debemos hacer reporte nosotros, sector salud, de menores de 14 años, entonces al Civigila, y debemos hacer reporte a la Fiscalía. Si funciona en su departamento por aparte, pues haríamos el reporte a la CAIBAS, que es la parte donde se crea la noticia criminal, al Instituto Colombiano y al Civigila. Nosotros lo tenemos integrado, en Antioquia lo tenemos integrado. Sé que en otros departamentos no está, pero sí existe